Buenos días, jóvenes. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a continuar con el capítulo 4. Ahora entramos a lo que son la distribución muestral de medias. Probablemente este mismo punto también lo encuentren como distribución de medias muestrales. Ya, es decir, distribución de medias muestrales, también se llama así. Recordarles que en este capítulo y también en los posteriores vamos a seguir manejando la tabla Z, ¿ya? Esta tabla, no lo van a desechar. Esta tabla nos sirve desde el capítulo 3 al 4 y los demás. Conseguimos con, vamos a seguir estandarizando, si quieren, los datos para poder utilizar esa tabla donde vamos a encontrar el área. La sugerencia sigue en pie en este capítulo, que tienen que graficar la curva normal para poder entender qué les está pidiendo el problema, ¿no? Ya habíamos comentado que en algún momento ustedes tienen que sumar, tendrán que sumar el 0,5, tendrán que restar el 0,5, y tendrán que restar áreas, tendrán que sumar áreas, etc. Eso dependerá mucho del tipo de pregunta que tengan, del problema que se les presente. Ya, entonces pasamos ahora, les decía, a la distribución muestral de medias. En este punto se utiliza la siguiente fórmula. Seguimos con Z, les decía, esta fórmula que ustedes van a ir observando es muy parecida a la anterior, es decir, al capítulo anterior, ¿no? Esta es la forma donde tenemos que aclarar algunos aspectos porque para evitar que exista alguna confusión, ¿no es cierto? Ahora, aquí ya tenemos X barra, a diferencia de la anterior fórmula, que era X sub I, ¿no es cierto? O simplemente una X. Entonces, X barra, nos recordamos, es el promedio, pero muestral. Promedio de la muestra. Luego tenemos mu, es el promedio poblacional. Sigma, desviación estándar poblacional. N minúscula, tamaño de la muestra. Por lo que tenemos los dos promedios acá, la diferencia de los dos promedios, vamos a dividir entre desviación estándar, que va a estar a su vez dividida sobre la raíz de n, la raíz del tamaño de la muestra. Entonces, esos son esa es la fórmula que vamos a usar para calcular o para determinar la distribución de la media muestral. Tenemos el siguiente ejemplo. El siguiente problema nos dice lo siguiente. El coeficiente intelectual de los estudiantes de un centro especial se distribuye en los
¿no? Cuando dice se distribuye normalmente, significa que esos datos, si se graficaran, los datos si graficamos, va a tener la forma de campana, ¿no? Eso significa cuando dice que se distribuye normalmente. Otra vez, el coeficiente intelectual de los estudiantes en especial se distribuye normalmente con una media. Aquí nos están dando ya el dato del promedio, ya con una media, dice, de 80 y desviación estándar de 10. Punto y seguido, se extrae una muestra aleatoria de 25 estudiantes. De acuerdo al problema, entonces, nos dan los datos del promedio y de la desviación estándar de los estudiantes de un centro, dice, especial. Eso significa que nos están dando los parámetros, nos están dando la medida y la desviación estándar de población. Aquí tenemos 80, aquí tenemos 10. Otro dato que nos están dando es de el número de estudiantes, que es 25. Tiene 25. En la pregunta, ahora dice lo siguiente. Tenemos la pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que se obtenga un promedio? Perdón. ¿Cuál es la probabilidad de que se obtenga una puntuación de 85 puntos en su coeficiente intelectual si se toma a un estudiante de la muestra, ¿no? Entonces, el dato que nos están dando en la pregunta es el promedio de 75. Generalmente, ahora, el dato del promedio va a estar en la pregunta. Casi siempre va a estar en la pregunta, ese dato. Entonces, tenemos ya todos los datos, los dos promedios, desviación estándar y N. Lo que hacemos es reemplazar en la fórmula, como siempre lo hacíamos, para luego obtener el dato y sacar el valor del área, ¿no? Haciendo operaciones, ahí me da negativo. Aquí tenemos la diferencia que es negativa. Entonces me da todo eso, todos esos datos me da menos 2.5. Posteriormente, una vez que tengo este dato que va a ser Z, aplicamos la tablita, ¿no? Buscamos el área. Buscamos aquí 2,50, 250 y tenemos ahí el área. El área, entonces, el área va a ser, el área es igual. ¿Dónde estamos? Acá. El área sale de 2,50, 0,4938, ¿no? 0,4938. Ese es el área. La pregunta era, ¿cuál es la probabilidad de obtener una puntuación de 35 puntos, ¿no? Entonces, si graficamos esto, el promedio, en este caso mío, va a estar 80 y por acá el 75. Y ese es el área. Y tenemos ahí el resultado, ¿no? Como nos dice probabilidad, entonces queda como está el resultado. Aquí no tenemos que
sumar o restar o hacer nada. No se queda ahí el problema. Y bueno, ustedes luego tienen que interpretar de acuerdo al enunciado, ¿no? Luego vamos a repetir algunos otros ejemplos más. Tenemos acá otro ejemplo. A ver, dice lo siguiente. Se toman 36 observaciones de una máquina de acuñar monedas. Se toman 36 observaciones de una máquina de acuñar monedas, donde el espesor promedio de las mismas, es decir, el espesor promedio de estas monedas es 0,20 centímetros, con una desviación estándar de 0,01 centímetros. La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio del espesor de las 36 medidas supere los 0,21 centímetros? ¿No? Esa es la pregunta. Otra vez, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio del espesor de las 36 medidas supere los 0,21 centímetros? Pues nuevamente recolectamos o ubicamos los datos acá. Leemos el problema. Dice, se toman 36 monedas, 36 observaciones o medidas en una máquina de acuñar monedas, donde el espesor promedio de las mismas es 0,20. Acá tenemos 0,20, 0,20, con una desviación estándar de 0,01, 0,01, N es 36. Y en la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio del espesor de esas 36 medidas o monedas supere los 0,21 centímetros? ¿No? 0,20. Nuevamente, el mismo procedimiento. Reemplazamos los datos. ¿No? Reemplazamos los datos y me da todo eso. Si hacemos las operaciones, me va a dar 5. ¿Sí? No se olviden sacar la raíz, hacer la adicción y demás, ¿no? Esto ya sabemos, nos sirve para hallar el área. Ahora, utilizamos nuestra tablita. Las recomendaciones, todos los procedimientos del anterior capítulo continúan para este capítulo también. Es decir, si mi Z me salió 5, busco acá, no tengo 5, tengo hasta 3 nada más. Si no tengo el dato en la tabla, el dato que me están pidiendo acá, directamente tomo, dijimos, el último dato, ¿no es cierto? 0,4990. Seguimos con ese procedimiento. Entonces acá va a ser 0,4990. Podríamos graficar. Aquí 0,20 y por acá 0,21. Me dio esta área 0,4990. Ahora en la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio del espesor de las 36 medidas supere los 0,21 centímetros? Supere. Por lo tanto, me está pidiendo esta, ¿no? Esa me está pidiendo, esa área me está pidiendo. Entonces, el procedimiento, les decía, va a ser 0,5 menos 0,4990, ¿no? Estamos bien, ¿no es cierto? Y eso restando va a ser
0,001 o si quieren 0,0010, ¿no? 0,0010. Si vamos a trabajar siempre con 4 dígitos. Y de acuerdo a ese resultado, entonces nos da su interpretación. Y a ver, hacemos otro ejemplo. Para seguir aplicando esto. Y ya se dieron cuenta que es el mismo procedimiento que hicimos en el anterior capítulo, ¿no? Es el mismo procedimiento que se tiene para el anterior capítulo. Ya nos dicen lo siguiente. Se supone que la longitud de los recién nacidos de una determinada población sigue una distribución normal, otra vez, ¿no? Generalmente en este tipo de problemas siempre dicen que tiene una distribución normal, debido a que los datos tienen que formar la curva normal, o sea, la forma de campana. Ahora, volvemos otra vez. Se supone que la longitud de los recién nacidos de una determinada población sigue una distribución normal con una media de 50 centímetros y una desviación estándar de 6 centímetros. Se toma una muestra de 144 recién nacidos. Una muestra de 144 recién nacidos. Y para ello se determina la media o el promedio. Ahora la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que esta media o promedio se encuentre entre 49 y 51 centímetros? Por lo tanto, acá, ese promedio que vamos a obtener, dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea 49 o a 51 centímetros? Entonces nos está dando, en este caso, dos promedios, ¿no es cierto? Dos datos que tendríamos que reemplazar en la forma. Entonces, Z, comenzamos con 49. 49 menos 50 dividido 6, 144. Eso haciendo las operaciones me dan 2. Ese es Z1. Para Z2, ahora hacemos con 51. Los mismos datos. Para Z2 también me va a dar el mismo valor, ¿no? Porque la diferencia es 1 y aquí es 1. Hallamos el área. El área de acuerdo a la tabla, 0,47, 72. Lo mismo acá, ¿no? El área 0,47, 72. No se olviden que si Z es negativo, el área siempre va a ser positivo. Entonces, ubicamos aquí el gráfico. Dato central 50. Nos dieron dos datos, 49 y 51. Para cada dato hemos encontrado una, ¿no? La pregunta dice que ese promedio que se va a calcular, ¿cuál es la probabilidad de que se encuentre entre estos dos datos? Por esa razón, las áreas las vamos a sumar porque necesito toda esta área, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo. Y sumando, si no me equivoco, me da 0,95, 94. Todo está, ¿no? Y esa es la respuesta, ¿no?
yo me imagino que ya se están ubicando en esta parte donde tenemos que aplicar todo lo que se ha visto en el anterior capítulo, ¿no es cierto? Ver qué vamos a hacer con las áreas, si vamos a sumar, restar o qué es lo que vamos a hacer en esta parte. Ahora, eh, hay en la pregunta que les decía, cuando se les haga la pregunta, tienen que leer y no confundirse, ¿no? Entre este capítulo y el anterior, ¿ya? A veces uno es muy mecánico, entonces comienza a reemplazarlas a los datos, eh, tal vez sin ubicarse si nos estamos refiriendo a esta fórmula o a la anterior. A ver, voy a volver al primer ejemplo, donde decíamos que el coeficiente intelectual, ¿no es cierto?, de un grupo de estudiantes especiales tenía una media de 80 y una desviación estándar de 50. ¿No? Se extrae una muestra de 25 estudiantes y teníamos la pregunta eh, de que cuál era la probabilidad de que su media sea igual a 75, si no me equivoco, ¿no? Ahora hacemos otra pregunta en ese mismo inciso que me pasó por alto. En el primer ejemplo, decimos lo siguiente. Si se extrae un sujeto al azar, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga una puntuación de 85 puntos en su coeficiente intelectual? ¿No? Entonces, ahí en la pregunta no está hablando de promedio. Ojo, en la pregunta, si bien tengo los datos de 80, aquí tengo 10, aquí tengo 25, en la pregunta dice cuál es la probabilidad de obtener una puntuación de 85 puntos en su coeficiente intelectual. No está diciendo promedio, ¿no? Simplemente está hablando de una X, cualquiera, de 85. Entonces la fórmula no va a ser esta, no va a ser la anterior. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En la pregunta, para usar esta fórmula, tiene que decir promedio. Tiene que hablar de un promedio muestral o de un promedio que se va a referir a la muestra. En ese caso se usa esta forma. Pero si no dice promedio, entonces será esta otra forma. Entonces puede haber en algún problema de este tipo de distribución muestral de medias, donde se quiera comparar un dato simple, tal vez, con un promedio. Puede ocurrir, ¿no? O sea, eso ya depende del enunciado, depende de los datos que les van a dar, ¿no? Entonces, esa aclaración en esta parte, para que por favor no se confundan con las fórmulas, ¿no? Pueden darles todos estos datos, pero sin embargo, de acuerdo a la pregunta, puede ser simplemente utilizar esta fórmula, ¿no? Y no esta otra. Ya, entonces vamos a tener un poco de cuidado en esa parte para no confundirnos con esto. Y ya, pasaremos al otro tipo de distribución. También acá tenemos lo que se llama, si bien vimos la distribución de medias muestrales o la distribución muestral de medias, donde ahí se trabaja con una población, lo que acabamos de hacer. También se habla ahora de la distribución de la diferencia de medias muestrales. Diferencia de medias muestrales significa que acá vamos a trabajar con dos poblaciones ahora, con dos muestras.
Ya no con una como en el anterior caso, con dos. En este caso ahora la fórmula es la siguiente. Estoy con dos poblaciones, entonces debo tener dos promedios poblacionales y muestrales, y para cada población con sus datos. Esto en raíz. Ya, esa es la fórmula. Tengo x barra 1 menos x barra 2 menos mu1 menos mu2, todo dividido entre la raíz de, aquí tengo sigma al cuadrado. En este caso, si sigma está al cuadrado, es varianza, ¿no? Varianza 1 sobre n1, varianza porque está al cuadrado, varianza 2 sobre n2, ¿no? Entonces nos damos cuenta que tenemos ahora dos grupos, o si quieren, dos poblaciones. Vamos a especificar este caso para que ya esto queda claro, digamos, pero sin embargo a veces siempre es necesario para no confundirse, ¿no? Ahora, promedio, x barra 1, promedio de la muestra 1. X barra 2, promedio de la muestra 2. Mu 1, promedio de la población 1. Mu 2, promedio de la población 2. Varianza 1, varianza de la población 1. Varianza de la población 2. N1, tamaño de la muestra 1. N2, tamaño de la muestra 2. En algunos casos se usa 1, 2, como acá estamos usando. En otras fórmulas puede ser también AB, ¿no? AB. O sea, la idea es que tenemos que saber que tenemos dos grupos, dos poblaciones. Vamos a hacer un ejemplo donde el enunciado es un poquito largo acá. Y vamos a tratar de entender, ¿no? Dice lo siguiente, el ejemplo. Uno de los principales fabricantes de televisores compra tubos de rayos catódicos a dos compañías. Los tubos de la compañía A tienen una vida media de 7,2 años, con una desviación estándar de 0,8 años. Mientras que los de la compañía B tienen una vida promedio de 6,7 años, con una desviación estándar de 0,7. Ahí es el enunciado. La pregunta dice, determine la probabilidad de que una muestra aleatoria de 34 tubos de la compañía A tengan una vida promedio de al menos un año más que la muestra aleatoria de 40 tubos de la compañía B. Esa es la pregunta. Otra vez, determine la probabilidad de que una muestra aleatoria de 34 tubos de la compañía A tenga una vida promedio de al menos un año más que de la muestra aleatoria de 40 tubos de la compañía B. Entonces acá tenemos que proceder a encontrar los datos. Tenemos, leyendo el problema, tenemos los datos de la población A y B, podemos poner, porque estamos acostumbrándonos a los símbolos. Y va a ser 1, 2, ¿no es cierto? De acuerdo a nuestra fórmula. Tenemos NA,
NB. Y en la pregunta nos están diciendo, ¿no? Primero pondremos los datos. La población es 7,2 acá de la población A. Luego 6,7. Desviación estándar, porque eso dice en el problema. Desviación estándar 0,8, 0,7. El tamaño de las muestras para la primera 34, para la segunda 40. Esos son los datos que tenemos en el problema. Esos datos nos están proporcionando. Luego en la pregunta dice, determinar la probabilidad de que una muestra aleatoria de 34 tubos de la compañía A tenga una vida promedio de al menos un año más que de la muestra aleatoria de 40 tubos de la compañía B. Entonces, aquí podemos poner lo siguiente, nos está diciendo esto, ¿no? Un año, uno o más. Eso es lo que nos está indicando. Entonces, tenemos nuestros datos, ojo. Tengo esta diferencia. No tengo los datos separados de los promedios, ojo, sino que me está diciendo que el promedio de la compañía A en relación a la B sea un año o más, ¿no? Eso es lo que dice en el ejemplo. Por eso vamos a tomar como que esta diferencia es 1 y se van reemplazando los otros datos, ¿no? De las poblaciones. Tenemos que tener cuidado en esta parte. En esta parte tenemos, si observamos la fórmula, aquí tenemos varianza, porque está al cuadrado, varianza. Pero en el problema nos han dado desviación estándar poblacional. Y en la fórmula tengo varianza. Por esa razón, al reemplazar, lo tenemos que elevar al cuadrado, solo la desviación estándar, ¿no? Y no la parte de n. Y tenemos aquí. Reemplazamos esos datos y hacemos las operaciones respectivas. Y esto va a dar 2,84 el resultado. ¿No? Ustedes verifican, por favor, con sus calculadoras. Luego, este dato ya sabemos que nos sirve. Este dato nos sirve para hallar el área. El área, usando nuestra tablita, me va a dar, usando la tabla, buscamos 284, 228 y vamos a encontrar acá, ¿no? 284, perdón. 284, ¿no? Vamos buscando el área. 284 me va a dar 0,4977. 0,4977. Ya, hasta ahí estamos con la tabla. Estamos hallando el resultado respectivo. Cuando en la pregunta dice, voy a leer otra vez, determine la probabilidad de que una muestra aleatoria de 34 tubos de la compañía A tenga una vida promedio de al menos un año más que de la muestra aleatoria de 40 tubos de la compañía B. Cuando dice por lo menos un año más, significa
que por lo menos sea un año o puede ser más, ¿no es cierto? Eso tienen que entender. Puede ser más de un año. Geográfico. En la parte central se suele colocar la diferencia que hay de los promedios poblacionales. Aquí tengo promedios poblacionales. Hacemos esta diferencia y me da 0,5. Entonces, ese dato se coloca acá. Ojo. ¿Ya? El 0,5. Y si alguien dice, ¿de dónde sale el 0,5? Este 7,2 menos 6,7. Estoy haciendo la diferencia de los promedios poblacionales. De esto y me da, ahí está el promedio poblacional. Entonces, en la pregunta dice 1. Vamos a pensar que está por acá. 1. Y estoy hallando esta área, ¿no? Esta área es esta, el 0,4977. Pero como dice que al menos sea un año más, por lo menos sea un año más, por lo menos puede ser más de un año. Vamos a entender eso. Lo que tenemos que hacer es ahora restar, ¿no? Restamos el 0,5 menos 0,4977. Haciendo la resta respectiva, esto me da 0,0023. ¿No? Y esta es el resultado, ¿no? Ya. Y hacemos la interpretación de acuerdo al problema. Nos falta 2 puntos más. Tenemos que hablar de la distribución de proporciones y la diferencia de proporciones. Como ya es costumbre, les voy a mandar la continuación voy a hacer un ejemplo más de esto en el video y los otros 2 puntos, ¿ya? Y con eso terminamos el capítulo. Ojo, la siguiente semana ya son los exámenes del segundo parcial. Y como habíamos quedado, el segundo parcial es capítulo 3 y capítulo 4. Otra situación, que se va a habilitar la tarea de este capítulo, del capítulo 4. Se habilita más tarde, se voy a habilitar la tarea y para la tarde ya lo voy a subir el video también, para que ya tengan todo el capítulo completo. Desde ahora, por favor, las tareas o las prácticas que nosotros llamamos, los van a subir a la plataforma. Lo tienen que subir al icono que dice tarea. Ya no me van a mandar por WhatsApp, a menos que alguien tenga mucha dificultad de subir a la plataforma. Entonces, bueno, se podrá recibir en el WhatsApp, pero tenemos que aprender, nos dicen, tienen que aprender a manejar la plataforma y por eso, y además que tienen que ver los lectores que sí están haciendo práctica o están mandando práctica. Entonces, se solicita que suban a la plataforma la práctica que se va a habilitar hoy día. Como siempre, tienen una semana para entregar, pero ojo, les conviene hacer en esta semana la tarea porque cuando se habilite el examen, por instrucción de dirección de la universidad o del rectorado, también junto con el examen tiene que haber una práctica. ¿Ya? Eso ya es una instrucción. Cuando se habilita el examen, se habilita otra práctica como en el primer parcial. Entonces, para que no se compliquen mucho con el tiempo, hagan esta práctica que se les va a habilitar más tarde, lo más antes posible, y lo suben a la plataforma. ¿Alguna consulta, joven?